Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Todavía no ha salido el sol. Está. Mi Cristo interior salió y bendice tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy o mañana, cualquier día. Hoy es miércoles 12 de diciembre de 2018. El programa es el número 1866. Son 7 años de trabajo. Me encanta. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Recuerden enviar este programa a un amigo, decirles, este viejo tiene algunas ideas. Envíenlo. Papá, hijos, hermanos, que estén lejos. Estamos hablando sobre los estados de muerte de Raymond Moody, el regreso al cuerpo. Muchas personas están en estado de muerte y regresan al cuerpo. Como es obvio, todas las personas con las que he hablado han regresado a su cuerpo desde algún punto de su experiencia y sobre todo desde algún tiempo. Por regla general se ha producido en ellas un interesante cambio de actitud. Recordemos que los sentimientos más comunes informados en los primeros estadios de la experiencia eran un desesperado deseo de regresar al cuerpo y lamentaciones por el propio fallecimiento. Sin embargo, una vez que la persona ha alcanzado cierta profundidad en la experiencia, ya no quería regresar e incluso se resistía a hacerlo. Así ocurrió sobre todo con los que habían ido lo bastante lejos para encontrarse con el ser luminoso. Como señaló un hombre de la manera más enfática, nunca quise abandonar la presencia de aquel ser. Las excepciones a esta generalización son frecuentemente aparentes, no reales. Algunas madres que tenían hijos pequeños en el momento de la experiencia me dijeron que hubieran preferido seguir donde estaban, sintieron la obligación de regresar y educar a sus hijos. Me preguntaba si me quedaría allí, pero mientras lo hacía recordé a mi familia, a mis 3 hijos y mi marido. Lo que siguió es lo más difícil de decir. Cuando en presencia de la luz tuve esa maravillosa sensación, ya no quise regresar. Sin embargo, me tomé mis responsabilidades en serio y comprendí que tenía un deber con la familia. Por tanto, decidí volver. En algunos casos me han contado que aunque se sentían cómodos y seguros en su nueva existencia, sin cuerpo e incluso estaban gozando de ello, se sintieron felices de poder regresar a la vida física porque habían dejado sin hacer alguna tarea importante. En algunos casos tomó la forma de un deseo de complementar una educación. Los relatos, que he recogido presentan una gran variación al llegar el momento del modo de regreso a la vida física y al motivo de retorno. Casi todos afirman no saber cómo o por qué regresaron o que solo pueden hacer conjeturas. Unos pocos piensan que fueron sus propias decisiones de regresar al cuerpo y retornar a la vida terrena los factores decisivos. Me hallaba fuera de mi cuerpo y comprendí que debía tomar una decisión. Sabía que no podía estar allí mucho tiempo, así que muchos no podrán entender esto, pero para mí entonces estaba perfectamente claro, por lo que tenía que decidir si me iba o regresaba. Era maravilloso poder cruzar al otro lado y creo que quería quedarme. Pero en cierta manera, saber que no tenía algo bueno que hacer en la tierra era igual de maravilloso. Por tanto pensé, si debo regresar y vivir el cuerpo físico, casi estoy por creer que yo mismo detuve la hemorragia. En cualquier caso, lo cierto es que enseguida me recuperé. Hay otros que piensan que la vida les fue permitida por Dios o por el ser de luz, ya como respuesta a un requerimiento propio, generalmente porque la petición se hizo sin motivos egoístas, o porque Dios, al él ser, tenía alguna misión para ellos.
Me encontraba encima de la mesa y podía ver todo lo que estaban haciendo. Sabía que me moría y que así sería, pero me preocupé por mis hijos y por quién cuidaría de ellos. Por tanto, no estaba preparada para irme y el Señor me permitió vivir. Como recuerda uno de los entrevistados, Dios fue bueno conmigo, pues estaba muerto y permitió que los doctores me resucitaran para cumplir un fin. Se trataba de ayudar a mi esposa, que tenía un problema alcohólico y no podía seguir adelante sin mí. Se encuentra mucho mejor ahora y estoy convencido de que su mejoría tiene relación con lo que me pasó. Una joven madre contaba: el Señor me envió de regreso, pero no sé por qué. Lo sentí allí y me di cuenta de que Él me reconoció y supo quién era yo. No se decidió a dejarme en el cielo, aunque deduzco el motivo. He pensado mucho y creo que era o bien porque tenía 2 niños pequeños que cuidar, o porque yo personalmente no estaba preparada para ir allí. Todavía sigo buscando la respuesta y no puedo encontrarla. En algunos casos, los entrevistados han expresado el sentimiento de que el amor o las oraciones de los otros trajeron desde la muerte sin que para ello intervinieran sus propios deseos. Estuve con mi tía mayor durante su última enfermedad, que fue muy prolongada. Ayudé a cuidarla y todo el tiempo los miembros de la familia rezábamos para que se recuperase su salud. Dejó de respirar varias veces, pero siempre se recuperaba. Finalmente un día me miró y me dijo: Juan, he estado allí en el más allá y es hermoso, quiero quedarme, pero no puedo hacerlo si sigues rezando para que permanezca a tu lado. Tus oraciones me están sosteniendo aquí, por favor, no reces más. Todos dejamos de hacerlo y al poco tiempo murió. En algunos casos recuerdan haber retrocedido rápidamente por el túnel oscuro que atravesaron en los momentos iniciales de la experiencia. Un hombre recuerda que al morir fue impulsado hacia adelante por un valle oscuro. Sintió que se aproximaba al final del túnel y en determinado momento oyó que lo llamaban desde atrás y volvió por el mismo camino. Algunos han experimentado el volver a entrar en sus cuerpos físicos. Sin embargo, la mayoría dice que en el último momento de la experiencia se durmieron o quedaron inconscientes y que más tarde despertaron en sus propios cuerpos físicos. No recuerdo haber entrado en mi cuerpo, sentí que me dormí y de repente desperté y me vi en la cama. La gente que había en la habitación se encontraba en la misma posición que tenía cuando estaba fuera de mi cuerpo, mirándolo y mirándolos. Por otra parte, algunos recuerdan haber sido atraídos a sus cuerpos físicos por una sacudida al final de la experiencia. Me encontraba en el techo viendo cómo trabajaban con mi cuerpo. Cuando pusieron conexiones en mi pecho y mi cuerpo saltó, sentí que mi cuerpo caía como un pez muerto. En mi siguiente visión yo estaba en él. O bien, decidí regresar y cuando lo hice me pareció sentir una sacudida que me produjo en el cuerpo y en ese mismo momento volví a la vida. En los informes en que el acontecimiento es recordado con algún detalle, la reentrada se hace a través de la cabeza, siempre. Mi ser tenía un extremo grande y otro pequeño y al final del accidente, tras haber estado suspendido sobre mi cabeza, volvió a entrar. Cuando dejó el cuerpo lo hizo primero al extremo grande, pero al regresar fue el pequeño el que entró en primer lugar. Otra persona relata: cuando los vi recoger mi cuerpo y sacarlo del volante, se produjo una especie de silbido y sentí que pasaba de un área limitada, creo que a una especie de embudo. La oscuridad era profunda y me movía por ella rápidamente de regreso al cuerpo. Tenía la impresión de que la succión que me atraía se iniciaba en la cabeza que entraba por ella. No tuve la sensación de haber tomado una decisión y ni siquiera me dio tiempo de pensar en ello. Estaba a varias yardas del cuerpo y de repente me encontré en él. Ni siquiera tuve tiempo para pensar. Estoy siendo succionado hacia el cuerpo. Las sensaciones que estaban asociadas con la experiencia persistieron algún tiempo después de haberse resuelto la crisis médica. Al regresar, estuve llorando una semana por tener que vivir en este mundo después de haber visto el otro. No quería regresar. Cuando regresé, me llevé
conmigo algunas de las maravillosas sensaciones que tuve allí. Duraron varios días e incluso ahora percibo algunas. Esa sensación era indescriptible y en cierta manera permaneció conmigo. Nunca la olvidé y todavía pienso en ella con frecuencia. Raymond Moody. La experiencia de salir del cuerpo y la experiencia de salir del cuerpo muerto, es decir, al morir. ¡Wow! Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desinterés, te sientes pobre o enfermo, tienes rabia, tienes celos, miedo, invoca el espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.